Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Erika Collazo. Yo les voy a hablar sobre el cálculo del aguinaldo en el sistema de compaquinóminas. Y bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que es el marco legal, las consideraciones que nosotros debemos de tener, cómo generar nuestro cálculo y bueno, la optimización del tiempo con una herramienta complementaria del sistema de compaquinóminas. Dentro del marco legal, la Ley Federal del Trabajo nos dice en su artículo 87 que todos los trabajadores, sin excepción, tienen derecho a un aguinaldo que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre. Esto es equivalente a 15 días de salario como mínimo. Asimismo, estimula que los trabajadores que no han cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, pues este sí tiene ese derecho a que se le pague la parte proporcional del tiempo que estuvo trabajando. Em, ¿El aguinaldo es libre de impuestos? Es una pregunta que suelen hacernos. El aguinaldo sí está sujeto a impuestos, ya que se considera como parte del ingreso anual del trabajador y por lo tanto, pues está sujeto a retenciones del ISR. Sin embargo, nosotros tenemos o existe más bien una excepción en la que el aguinaldo puede quedar libre de impuestos de acuerdo a la ley del ISR. Donde si el monto del aguinaldo que el trabajador recibe es inferior al equivalente a 30 veces la unidad de medida y actualización, entonces pues está exento a pagar este impuesto. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para realizar nuestro cálculo de aguinaldo? Pues son tres cosas. Una son los días de trabajados en el año, las incidencias que hubo y el salario de prestación. ¿Cómo calculamos nosotros los días trabajados en el año? Pues es muy fácil. Los días simplemente tenemos que generar nuestra fórmula. Por ejemplo, si tenemos el año, sería desde tomando en cuenta el 31 de diciembre menos la fecha de alta o de ingreso del empleado más uno. Esa sería nuestra fórmula y nos diría los días que nosotros tendríamos que pagarle al empleado. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta también? Que si nosotros vamos a realizar el cálculo, como la ley nos los dice, antes del día 20, nosotros podemos considerar si vamos a contemplar los días, por ejemplo, del 21 al 31 de diciembre o simplemente vamos a contemplarlos hasta el día 21. Entonces, eso sería como un ajuste que nosotros haríamos a la fórmula. Y pues ya la otra parte, pues a lo mejor si nuestro empleado no tiene el año con nosotros y entró, por ejemplo, en febrero, pues no sería 1 de enero, sino que lo contemplaríamos desde el día 2 de febrero, por ejemplo, que sería su fecha de ingreso. ¿Qué consideraciones debemos de tener para hacer este cálculo? Em, para, mm, para el sistema, si nosotros lo adquirimos recientemente, pues no va a importar que nosotros no tengamos un histórico dentro del sistema, ya que este va a tomar solamente la fecha de ingreso del empleado, su sueldo diario y las prestaciones de días de aguinaldo. También, si el empleado ingresó durante el periodo vigente actual, se le pagará la parte proporcional y eso es un proceso que el sistema de nóminas ya lo genera pues automáticamente, no tenemos que hacer ninguna modificación. Es importante validar algunos puntos, por ejemplo, en el catálogo de empleados, nosotros podemos ir individualmente y revisar que esté un check activado. Este check nos permite, pues, revisar que realmente sí se le vaya a calcular el aguinaldo a este empleado y pues en caso de que tengamos pues alguna situación en específico donde no se le va a generar este pago al empleado, entonces pues simplemente habría que venir aquí al sistema y desmarcarla. También recordemos que tenemos lo que viene siendo la tabla de prestaciones, donde podemos venir y validar los días que nosotros tenemos considerados para el día de aguinaldo. Lo que les mencionaba que por ley son 15 días, entonces aquí nos va a decir la antigüedad que tiene
o que debería de tener cada empleado. Si tiene un año, pues les corresponden 15. Aquí voy a parar un poquito para irme al sistema y mostrarle estas opciones directamente. La primera opción es en el catálogo de empleados. Y nos vamos en la parte de cálculos. Aquí es donde le vamos a poder nosotros tener nuestro check de si le calcula aguinaldo o no a ese empleado. Depende de la situación que nosotros tengamos. Por default, el sistema ya lo trae activado, pero es importante pues saber que si nosotros tenemos alguna situación y necesitamos desactivarlo, pues aquí es donde nosotros debemos de venir. La parte de las tablas, nos vamos a tablas prestaciones y esperamos a que cargue unos minutitos, pero aquí es donde nosotros vamos a poder hacer modificaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos alguna prestación de que después de los 10 años de antigüedad en la empresa, ya no les corresponden 15, sino que ya podemos considerar, no sé, 30 días de aguinaldo. En esta parte del sistema de nóminas es donde nosotros vamos a poder realizar este cambio. Por ejemplo, aquí vienen la antigüedad por años, los días ay, creo que eso. Ok, los días de vacaciones y los días de aguinaldo que le corresponden, que serían los 15. Aquí habría que cambiárselos y en lugar de cuando tenga 10 años el empleado, ya le va a calcular a 30. Sería aquí donde nosotros podemos modificarlo. Entonces, regresamos a la presentación. Para calcular el aguinaldo, ¿en qué periodo debemos calcularlo? Pues dentro del sistema de Compact y Nóminas, podemos realizar este cálculo en periodos ordinarios, que son los semanales, quincenales y mensuales, los que normalmente usamos, así como también en periodos extraordinarios, en el cual se calcula únicamente las percepciones y las deducciones que tenemos seleccionadas. Solo que sí es importante que tengamos en cuenta que si realizamos este cálculo en un periodo ordinario, tenemos la posibilidad de elegir el método o el modo de calcular el ISR, ya sea con el artículo 96 o con el artículo 174. Sin embargo, si nosotros realizamos el aguinaldo en un periodo extraordinario, únicamente lo podemos realizar con el ISR del artículo 174. ¿Esto por qué? Porque nos dice la ley que para este artículo se recomienda aplicar este ISR en pagos que se generan una vez al año, que viene siendo pues el caso del aguinaldo. Entonces, por eso el sistema nos limita esa parte de que pues solamente podemos realizarlo con ese artículo, ¿no? Porque va como muy pegado a lo que es pues la ley. Mm, Diferencias entre un cálculo y otro. Pues el artículo 96 es el que normalmente todos conocemos, que determina el impuesto marginal y un subsidio obteniendo un impuesto final. Para el artículo 174, pues ya juega un poquito diferente. En este tenemos o mensualizas la base grabada del aguinaldo entre los 365 días por 30.4, que a su vez calculas el impuesto con el artículo 96 tomando el USMO y eso entra en un segundo cálculo donde calculas el impuesto con el artículo 96 tomando el USMO más la base de aguinaldo mensualizado, para así determinar la diferencia entre estos dos impuestos calculados y obtener una tasa dividiendo esa diferencia entre la base de aguinaldo mensualizada para finalmente obtener el impuesto multiplicando la tasa calculada por la base grabada del aguinaldo. Eh, Para generarlo directamente desde nuestro sistema, pues realmente es muy fácil. Nos vamos nosotros a la pestaña de procesos y luego en aguinaldos. Entonces nos va a aparecer una pantalla donde nos va a pedir ciertos parámetros. Eh, ¿Qué necesitamos para hacer este cálculo? Pues nos va a pedir los periodos que intervienen,
las incidencias que se descuentan de los días trabajados, si es que las tenemos, el modo de cálculo del ISR y conceptos que se calculan, así como el ajuste al neto. Es la pantallita que les mostraba. Si nosotros realizamos el cálculo en un periodo ordinario, pues por default no nos va a dejar en el primer paso, no nos va a dejar agregar ningún otro periodo porque ya está asumiendo que estamos en un periodo ordinario. Después nos va a pedir las faltas que nosotros tenemos o consideramos aplicar, si queremos, qué tipo de ISR queremos y las percepciones o los conceptos que van a calcular. Después de eso, pues el proceso es muy fácil, simplemente damos clic en procesar y calcular. Las incidencias que se descuentan en los días trabajados. Em, mediante, pues lo que les comentaba, mediante el botón agregar, nosotros seleccionamos las incidencias que tengamos y pues también considerar, vamos a tener un check en la parte de abajo donde nos va a decir si queremos que se pague desde el día 20 de diciembre o hasta el día 20 de diciembre y que no contemple los otros días o si queremos contemplarlos como días trabajados hasta el día 31 de diciembre. Esto pues ya es a consideración de cada quien y pues nada más saber que tenemos esa opción, ¿no? Donde no podemos marcar o desmarcar esa opción. Una vez que nosotros le hayamos dado en procesar, nos va a mostrar una pantalla donde nos dice los días de prestación que tenemos y los días de aguinaldo que le corresponden a cada empleado, ¿no? Entonces vamos a cambiar un poquito el sistema. En un periodo extraordinario, que es donde vamos a generar nuestro cálculo de aguinaldo, aquí me lo va a mostrar habilitado en un periodo extraordinario. Sí me permite agregar para qué periodos quiero generar el cálculo y esto ya va a permitir hacerlo pues de una sola vez para ambos periodos. Lo que les mencionaba de los tipos de incidencias que se descuentan, si nosotros tenemos, por ejemplo, lo podemos agregar y para que los tome en cuenta. El que les mencionaba, de que si queremos considerar los días que restan del año como días trabajados, entonces aquí lo dejamos también marcado para nuestro ejemplo. Y el punto 3, que es el modo de calcular el ISR de aguinaldo, lo que les mencionaba, como estamos en un periodo extraordinario, no nos deja seleccionar otro tipo del ISR, simplemente se va directo a lo que es el artículo 174, que es con el que lo calcula. Y pues el tipo de conceptos que tenemos, y es percepción del aguinaldo y la deducción del ISR. El ajuste al neto lo va a tener marcado por default. Son los parámetros que nos piden. Una vez que los tengamos, simplemente damos en procesar, decimos aceptar y aquí si se fijan ya nos tiene los días de prestación que tenemos nosotros configurados, que son 15, y los días de aguinaldo que le corresponden a cada uno, que son 15, que son los que tienen el año ya con nosotros, pero por ejemplo a este empleado pues le tiene contemplado pues 14 días, ¿no? Tiene la proporción. Esta columna o fila más bien que tiene en color azul es porque nosotros podemos modificar los días. A lo mejor tiene 15, pero queremos, no sé, que reciba 4, faltó mucho este empleado o cosas así. Pues nosotros tenemos la posibilidad de cambiar este número, este porcentaje. Una vez ya que está pues validado, también podemos exportarlo a Excel por si necesitamos realizar algunos ajustes o validarlos, pues saber que también está esta opción y pues simplemente calcular. Termina el proceso y cerramos, si nos vamos a la prenómina, aquí ya lo tenemos, podemos abrir un sobre recibo, cerrar y aquí ya tenemos nuestros días que está contemplando para calcularle el importe y le está descontando el ISR. Entonces, pues básicamente ese sería el proceso
del aguinaldo. La verdad es que es un proceso muy, muy sencillo y pues también rápido. Eh, Voy a regresar a la presentación para platicarles un poquito sobre la parte de optimización del tiempo con una herramienta que tenemos en Colabora. Esta herramienta se integra o la tenemos directamente en nuestro sistema de nóminas, es decir, que no tenemos que adquirir una licencia extra y nosotros podemos sacar como algún provecho de esta, ¿no? Esta solución nos permite gestionar al nominista para los procesos de la nómina, así como los de recursos humanos y sus colaboradores, ¿no? Nos permite pues agilizar procesos, por ejemplo, llevar el registro de checadas de entradas y salidas, eso está muy padre. Em, También con a esta herramienta se le asigna un administrador de la funcionalidad. También el administrador hace login en Compaqui Nube y desde ahí puede enviar invitaciones a los colaboradores para que ellos puedan registrarse y descargar una aplicación que la descargan directamente de Play Store, bajan la app y desde ella pueden estar checando entradas y salidas. Está muy padre, la verdad es que nosotros internamente la utilizamos. Se puede configurar los puntos donde nosotros vamos a poder registrar entrada y salida. También se pueden configurar dentro de qué margen podemos checar, por ejemplo, 20 minutos después de la entrada, pues pasando esos 20 minutos nosotros ya no podemos checar. O pues también aplica para la salida. O si ya estamos lejos de la oficina, también ya a lo mejor ya nos restringe un poquito más. Entonces, todos esos permisos son configurables. Tenemos reportes de organigramas que se pueden exportar a Excel. Esto es desde la parte de colaborar en la nube. Los beneficios, pues tenemos el control de las incidencias y la gestión de asistencia por centros de trabajo, lo que les mencionaba, podemos checar entrada desde el punto de trabajo, o a lo mejor si manejan días de home office, también pueden checar desde su casa. Y también algo que tiene muy padre es que podemos nosotros revisar nuestros CFDIs en el momento que nosotros queramos y descargarlos en PDF. Esta parte de los CFDIs, simplemente nosotros al generarlos, si queremos que ya se manden a Colabora, simplemente actualizamos, ¿no? Les voy a mostrar aquí un poquito en el sistema donde podemos encontrar esta opción. Nos cambiamos a un periodo ordinario y aquí en Colabora es donde nosotros podemos hacer esa conexión. Eh, para esta conexión va a ser importante que demos de alta una cuenta. Esta cuenta es muy importante que la tengamos así como bien monitoreada porque es la que va a estar siempre en el sistema y nos va a mostrar aquí en una primera pantalla pues todos los empleados que tenemos, los que ya cuentan con Colabora y los que aún no se encuentran en Colabora. Entonces, desde aquí podemos exportar Excel o podemos hacer esa conexión a la nube, donde desde ahí vamos a poder enviar las invitaciones para cada empleado. También la parte que les mencionaba de los sobrerecibos, pues simplemente sería venirnos aquí a sobrerecibos. En esta pantalla nos va a mostrar si el sobrerecibo ya se encuentra en Compaq Colabora. Si es así, o en caso de que todavía no estén cargados a Colabora, pues simplemente hay que actualizar el envío y cada empleado pues ya va a poder revisar sus FDI, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, creo que es una herramienta muy útil que podríamos por ahí sacarle provecho. Nada más, pues es que la conozcan y pues cualquier duda que tengan en configuraciones o otro tipo, pues que sepan que podemos apoyarlos o brindarles esa asesoría. Entonces, pues, de mi parte eso sería todo. Podemos dar algunos minutitos para preguntas y después continuar con el tema de cálculo anual, que sería con mi compañera. Gracias, Erika. Tenemos una pregunta, bueno, una duda. Dice, yo ya pagué el aguinaldo dentro del extraordinario. En la segunda quincena regresan de una licencia 3 personas y las daré de alta el 16 de diciembre y les pagaré su parte proporcional de aguinaldo. ¿Puedo hacerlo dentro de un periodo ordinario? Sí, es posible hacerlo dentro
del periodo ordinario. Nada más aquí recordar que para ese periodo, pues, vas a tener 2 ISRs, el ISR, del artículo 96 y el 174. Menciona, obvio selecciona el concepto y el artículo 174 que lo calcularé por fuera, ¿no? No, lo va a calcular el sistema directamente. Te va a calcular los 2 ISR, si lo haces en un periodo ordinario. Si lo haces en un extraordinario, pues, se calcularía directamente por el 174. Preguntan, ¿cuánto tiempo tengo para timbrar el aguinaldo y que el sistema me lo permita? Okey, el sistema te va a permitir calcularlo en cualquier momento posterior. Sin embargo, pues, recordar que lo que marca la ley, pues, es que se calcule antes del día 20 de diciembre, ¿no? Entonces, eso sí hay que tenerlo muy presente, pero el sistema como tal te va a dejar calcularlo en cualquier momento. Bien, pues, muchas gracias a todos. Pasaríamos entonces a lo que es el cálculo anual. Erika, preguntan, ayer elaboré mi aguinaldo en periodo extraordinario, pero al regresar a mi periodo quincenal me dejó en los encabezados el aguinaldo e ISR. ¿Los tengo que quitar manual? Que desde la prenómina, tú le das, la columna de cálculo de aguinaldo, y ahí, le das clic secundario, borrar importes, y ya esto te va a actualizar a todos los empleados. No sé si ahí ya se escucha un poquito mejor. De igual manera, si tienes dudas, al final nos vamos a quedar un momentito para preguntas, entonces, si gustas, te podemos mostrar cómo. Listo, continuaremos con mi compañera Yutsei para hacer el cálculo anual. El día de hoy vamos a hablar sobre el cálculo anual en Compact y nómina, cuál viene siendo nuestro temario del día de hoy, el marco legal, la preparación del cálculo anual, el proceso del cálculo anual en nuestro sistema y nuestras claves agrupadoras SAT, que es en donde vamos a ver reflejado el resultado de este cálculo. Para el marco legal, bueno, tenemos en la fracción 2 del artículo 99 de la ley de ISR, en donde se establece que es una obligación de los empleadores realizar el cálculo anual de los trabajadores. Es decir, que es un proceso mediante el cual se determina el impuesto anual definitivo, comparando el ISR que debías pagar durante todo el año contra el ISR retenido por nuestro patrón. Denme un segundo para mejorar el audio. Listo. En nuestra ley de ISR del artículo 97, lo vamos a resumir un poco. Esto quiere decir, esta ley nos indica que durante el año nuestro patrón nos retuvo el ISR cada quincena o cada mes, dependiendo cuándo nos pagan nuestra nómina. Al finalizar el año, el patrón va a hacer un cálculo completo de cuál es el ISR que realmente debías pagar, considerando el saldo total anual, las deducciones permitidas, el subsidio al empleo, los ajustes por variaciones de ingresos, entre otras cosas. Luego se va a comparar el ISR que debías pagar contra lo que se te retuvo por parte del patrón. Esto nos va a generar un resultado, sea saldo a favor, que es cuando el importe es en negativo, que quiere decir que nos retuvieron de más y nos deben de devolver este importe. Vamos a tener saldo positivo, que es que nos retuvieron de menos
y nosotros debemos de dar esa diferencia. Entonces, el empleador no hará el cálculo del impuesto anual cuando hayan iniciado prestaciones con posterioridad al 1 de enero o dejado de laborar antes del 1 de diciembre, que tengan ingresos mayores a 400,000 pesos y comuniquen por escrito al retenedor que presentarán su declaración anual. ¿Cuál es nuestra preparación para el cálculo anual? Bueno, vamos a tener actualizadas las tablas de ISR anuales, nuestro tablero fiscal, la reconstrucción de acumulados y determinar e identificar nuestro último periodo del ejercicio. Las tablas de ISR anuales actualizadas, bueno, esto cabe mencionar que el sistema de Compact ya las tiene actualizadas siempre y cuando nosotros estemos en la última versión de dicho sistema, que ahorita las más actuales, perdón, entraron en vigor el 30 de noviembre del 2023. Nuestro tablero fiscal, en pocas palabras, es una conciliación que hace el sistema con los XML que tenemos, que estuvimos, perdón, timbrando contra lo que realmente se tiene en el SAT. Ahorita lo vamos a ver de igual manera en el sistema para que quede un poco más claro. La reconstrucción de acumulados, bueno, la reconstrucción de acumulados es solamente una verificación de todos los totales, es decir, que nos va a acomodar si nosotros realizamos alguna modificación de algún empleado. Con esta reconstrucción va a quedar saldados toda la información, todos los datos, quedando ya correctamente para poder nosotros realizar el cálculo anual sin ninguna complicación. Y por último, la identificación de nuestro último periodo del ejercicio. Entonces, nuestro checklist sería tener actualizadas las tablas de ISR anuales, nuestro tablero fiscal, la reconstrucción de acumulados y la determinación e identificación de nuestro último periodo del ejercicio. Me voy a pasar un momento a nuestro sistema de nóminas para visualizarlo dentro. Para ver nuestras últimas tablas de ISR que estén actualizadas, nos vamos a ir dentro de nuestro sistema, nos vamos a ir en tablas de ISR vigentes, y en nuestra pestañita de ISR subsidio mensual podemos visualizarlas. Tenemos nuestro inicio de la vigencia para el impuesto sobre la renta, que es el 1 de enero del 2023, y también las del subsidio anual, que es en esta pestañita, que aquí también las podemos visualizar. En la parte de archivo, tablero fiscal, nos va a aparecer esta ventanita que es nuestro tablero fiscal, en donde nosotros vamos a conciliar lo que tenemos dentro de nuestro sistema de nóminas contra el SAT. En modificación de los parámetros, aquí solamente vamos a hacer la carga de nuestros recibos de nóminas. Vamos a tener seleccionada nuestra empresa, vamos a cargar los recibos de las nóminas y aquí nos van a aparecer los que tenemos timbrados y los que no tenemos timbrados. En el paso número 2, vamos a seleccionar nuestra carpetita dependiendo en dónde tengamos nuestros XML que descargamos del SAT y le vamos a dar en cargar nómina. Y de igual manera nos van a aparecer nuestros XML seleccionados y los que están cargados. En nuestra ventanita de anual sueldos y salarios es en donde vamos a ver reflejada esta conciliación. Los de color verdecito son los que nosotros cargamos del SAT, que es lo que tiene el SAT. Los de color amarillo son los que nosotros tenemos en nuestro sistema de nóminas. Entonces, aquí en esta columnita nos aparecen las diferencias de los XML versus nuestro sistema de nóminas. Aquí nosotros ya podemos verificar si todo lo tenemos saldado y podemos realizar sin ninguna complicación nuestro cálculo. También tenemos la reconstrucción de acumulados, que ese lo vamos a visualizar en herramientas, utilerías y reconstrucción de acumulados. Nosotros vamos a darle clic, nos va a salir una nueva ventanita que antes de ejecutar la reconstrucción de acumulados, al igual que antes de generar nuestro cálculo anual, les recomiendo mucho que siempre respalden su empresa.
Entonces le vamos a dar a aceptar. ¿Desde cuándo vamos a aplicar la reconstrucción de los acumulados? Va a ser desde nuestro mes de enero, que es cuando comenzamos nuestro ejercicio, y el ejercicio en el que estemos nosotros realizando el cálculo anual, que en este caso pues sería 2025. Nosotros lo vamos a ejecutar y nos va a aparecer que ya cuando haya finalizado. En este caso no lo voy a ejecutar porque ya lo ejecuté. Y por último sería determinar e identificar nuestro último periodo del ejercicio. ¿En dónde lo podemos visualizar? Nos vamos a ir en la parte superior en catálogos, periodo, y nos va a salir nuestra ventanita en donde nosotros estamos viendo el ejercicio en el que estamos. Si deslizamos nuestra barrita, podemos ver el último periodo que estamos realizando. Perdón. Y por último, vamos a hacer nuevamente nuestra checklist, que es tener actualizadas las tablas de ISR, el tablero fiscal, la reconstrucción de acumulados y la determinación e identificación de cuál será nuestro último periodo del ejercicio. Bueno, el cálculo anual en el Compact y nómina, una vez calculado la nómina, los acumulados que se consideren para determinar la base gravada anual son ISR base gravada, ISR base gravada según el artículo 142, ISR de percepciones especiales grabadas y ISR liquidación de gravado. Una vez que estamos ya conscientes de esto, ya podemos realizar ahora sí nuestro cálculo anual. Como un extra, podemos realizar la revisión de los conceptos que están asignados a un acumulado mediante nuestro reporte de conceptos por tipo de acumulado. ¿En dónde lo vamos a visualizar? Me voy a regresar nuevamente al sistema. Nos vamos a ir en reportes, ISR y ETU y conceptos por tipo de acumulados. Nosotros le vamos a dar si lo queremos visualizar en pantalla, si lo quieren imprimir, le damos en aceptar. Y aquí ya nos va a mostrar todos nuestros conceptos que tenemos asignados a un acumulado. Este más que nada es un extra para el cálculo anual. ¿Cuál es nuestro proceso del cálculo anual en Compact y nóminas? Bueno, nuestro proceso lo vamos a encontrar, nos vamos a ir para el sistema, nos vamos a ir en procesos, cálculo anual. Y nos va a abrir esta ventanita. Nosotros vamos, previo a esto, ya debemos de saber cuáles son los empleados que no quieren que nosotros como patrón realicemos su cálculo anual. Tenemos que identificarlos. Una vez que identificamos, por ejemplo, voy a seleccionar aquí, voy a dar doble clic y ya me va a mostrar el sistema que no se va a aplicar el cálculo. ¿Cuál es la causa? El empleado solicitó hacer el cálculo. Nosotros tenemos que entregarles una carta de aviso, en este caso a nuestro empleado, que es esta. Se las voy a mostrar en pantalla. Vamos a ponerle el lugar de expedición, que es Guadalajara. Vamos a ejecutar el reporte. Y esta es nuestra carta que nosotros le vamos a entregar al empleado, que básicamente es una notificación en donde él nos está diciendo que él va a realizar por su propia cuenta el cálculo anual. Nos la tiene que entregar firmada y así nosotros ya somos conscientes de que él lo va a realizar. De igual manera, tenemos la constancia F37, que es la que va a amparar los movimientos o importes que el empleado tuvo a través del año. Vamos a ejecutar el reporte. Vamos a darle unos minutitos en lo que termina de cargar.
Y básicamente, pues esta constancia es en donde nos va a mostrar todos los movimientos que tuvo el empleado durante el año, qué es lo que nos estuvieron reteniendo, nuestros ingresos, que esto más que nada le sirve al empleado para que él realice por su propia cuenta, pues el cálculo anual, aunque ahorita normalmente ya está, gracias a lo de nuestros timbrados, pues ya está calculado, ya solamente él sería que lo realice. Pero si lo llegan a solicitar, este es el, el archivito que le tienen que entregar. Y listo. Entonces ya solamente será imprimirlo y hacérselo llegar. O igual se lo pueden hacer llegar aquí, es meramente también informativo. Entonces, una vez que ya sabemos si vamos a nosotros a calcular los empleados, vamos a darle en detectar y calcular, le vamos a dar que sí, y aquí nos está generando nuestro cálculo anual. En la parte de la última columna tenemos un saldo a cargo o saldo a compensar, que era lo que les mencionaba anteriormente. Si el importe es en negativo, como en este caso de nuestro empleado, es que le retuvieron de más y le van a devolver. Si es positivo, déjenme ver si tengo algún empleado. No tenemos ninguno. Pero si el importe es positivo, tiene que pagar esa diferencia. Es decir, que nosotros como patrón le tenemos que retener ese importe. Una vez que tenemos identificado ya nuestro cálculo anual, ahora sí podemos darle en guardar y aplicar. Una vez guardándolo y aplicándolo, ya podemos realizarlo. Me voy a ir nuevamente a nuestra presentación, que era lo que les comentaba, el proceso del cálculo anual, los documentos cuando un empleado realizará su cálculo, que era lo que les mostraba los archivos de la carta de aviso y la constancia F-37 si la requieren. Y aquí también tenemos una columnita de subsidio correspondiente que resta el importe acumulado anual del concepto de ajuste al subsidio causado, y al posicionarnos en la esquina superior derecha de la columna podremos visualizar la información. En pocas palabras, nuestro cálculo anual sería ya correcto, ya lo terminaríamos una vez que nosotros le damos detectar y calcular, guardamos y aplicamos. Pero aquí, antes de guardar y aplicar, se me pasó a comentarles que hay que verificar nuestros acumulados. Esto también, en caso de que no tengan los XML del SAT, en el dentro para hacer la validación dentro de nuestro tablero fiscal, podemos hacer la verificación de acumulados. En esta verificación de acumulados también nos va a mostrar si están correctos nuestros grabados y exentos, nuestros acumulados versus los movimientos que tenemos dentro del sistema. Entonces aquí solito nos va a hacer nuestra conciliación. Aquí es en donde nosotros podemos visualizar. Tenemos la verificación de grabados y exentos, están correctos, no se detectó ninguna diferencia. Aquí en la asignación de acumulados a conceptos tenemos que se detectan situaciones que pueden provocar diferencias, y ya nosotros sería visualizar los conceptos y validarlos. Si nuestras verificaciones de importes acumulados versus los movimientos que tenemos también son correctos, nuestro cálculo está correcto y podemos ahora sí guardar y aplicar. Una vez guardándolo y aplicándolo, es todo lo que se realiza en el cálculo anual. Realmente es algo muy sencillo, pero nosotros, ¿cómo lo vamos a visualizar dentro del sobrerrecibo del empleado? Me voy a regresar nuevamente a nuestra presentación y tenemos las claves agrupadoras SAT que van a reflejar el resultado del cálculo anual. Todo depende de cuándo nosotros realicemos nuestro cálculo anual, si es dentro del ejercicio vigente o en el ejercicio posterior. Si lo realizamos en diciembre, tenemos diferentes conceptos a utilizar. De igual manera, si lo realizamos en el ejercicio posterior, que en este caso sería a partir de enero del 2026, tendríamos otros conceptos también diferentes. Les voy a poner aquí en pantalla un ejemplo para poderlo visualizar y nos quede un poquito más claro.
que es el saldo a retener. Un ejemplo, el saldo a retener en diciembre de un empleado. Si yo realicé mi cálculo anual en diciembre, voy a haber visualizado en el sobrerecibo el concepto 102, que es ISR retenido en ejercicio vigente. Si yo realizo mi cálculo anual en enero del 2026, voy a visualizar este concepto que es el 33, que es ISR retenido de ejercicios anteriores. Entonces, si se dan cuenta, son conceptos diferentes porque lo estamos realizando en diferentes ejercicios. Básicamente, esto sería todo de nuestro cálculo anual. No sé si alguien tenga alguna duda que quiera compartir con nosotros. Yutsei nos pregunta si se puede realizar el cálculo como una previa sin que sea el definitivo. Sí, claro, sí lo podemos realizar dentro de nuestro sistema, siempre y cuando no le demos guardar y aplicar. Me voy a ir tantito al sistema. Nosotros le vamos a dar en nuestro proceso, en el cálculo anual, y le vamos a dar en detectar y calcular. Aquí nosotros estamos previsualizando cómo nos quedaría nuestro cálculo anual. Mientras no le demos guardar y aplicar, sí se puede realizar. Una vez nosotros guardando y aplicando, son los movimientos que van a quedar. Y de igual manera, en la parte de superior tenemos exportar, que lo podemos exportar en Excel. También nos preguntan si el cálculo definitivo tiene que ser hasta completar las 52 semanas y 24 quincenas. No necesariamente, eso es dependiendo si el sistema lo anticipa. Y respondiendo nuevamente también a la pregunta, sí se puede, pero lo ideal sí sería que esperemos a finales del ejercicio para realizar el cálculo anual. También nos preguntan que si no tenemos acceso a descargar los XML, podemos revisar en verificar acumulados. Sí, así es. El tablero fiscal es solamente también para nosotros ir visualizando cómo quedaría la conciliación para saber qué es lo que tenemos que realizar, que revisar más bien antes de realizar nuestro cálculo. Entonces, si nosotros no contamos con los XML, podemos solamente detectar y calcular en nuestro cálculo anual y irnos a la verificación de acumulados. Si nosotros tenemos algún XML que nos encuentra o algún errorcito con algún empleado dentro de nuestro reportito que nos genera en Excel, aquí nos va a aparecer cuál es el movimiento o cuál es el empleado. Si aparecen XML no timbrados, ¿es porque los finiquitos o no necesariamente? No necesariamente. Puede ser alguna nómina que se autorizó, pero no se timbró. Entonces sí sería revisar específicamente ese XML para ver el sobrerecibo. No sé si alguien más tenga alguna duda. Bueno, si no hay ninguna duda, los dejo con mi compañera Kenia. Muchas gracias. Sí, Clara Isabel, no es ninguna molestia. Igual sabes que nos pueden encontrar ya sea con su ejecutivo de ventas, si tienen alguna dudita y nosotros les preguntamos a nuestros asesores si llega a surgir alguna en estos días. Bueno, ya para despedirnos, em, los, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Son todas estas. Van a encontrar contenido que esperamos sea de utilidad para todos ustedes. Sobre todo en YouTube tenemos varios webinars pasados, cápsulas y pues de todo. Entonces sería todo por nuestra parte. Si tienen alguna dudita en estos minutitos, aquí nos vamos a quedar y muchas gracias por su asistencia nuevamente. Ah, por último, les recordamos que esta sesión está siendo grabada. Más tarde les haremos llegar la grabación a su correo. Muchas gracias. Por último, nos preguntan, en la prenómina, ¿cómo quito el concepto de aguinaldo e ISR 174 de esta? Mira, comparto pantalla para mostrarte.
Creo que ahí ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Como primer paso, te irías a la configuración de prenómina que está aquí en la parte de abajo. En percepciones, obligaciones y deducciones, damos clic. Buscamos el concepto de aguinaldo, que me parece es como el 24. Aquí está. Luego vamos a pasar a la derecha. Le damos en aceptar. Decimos que sí. Este te va a agregar la columna de aguinaldo que está aquí. Entonces aquí nosotros le damos clic y borrar importes. Aquí le damos clic en sí. Nos va a poner todo en 0. Y después en actualizar. Y ya de esta manera, pues ya te quita los importes del aguinaldo y de esta lo vas a hacer de la misma manera para el ISR. No sé si ahí quedó claro. Pregunta también, ¿por qué si hice el cálculo en un periodo extraordinario de aguinaldo, se pasó a la quincena y semanal? Eso pudo haber pasado porque se calculó habiendo estado por ay, bueno, sí, nos pusimos en un periodo semanal o quincenal. Si estabas posicionado en esta parte, a lo mejor por eso se causó este error. Pues es que lo que se va a borrar son únicamente las cantidades. El importe pues ya aparecería en 0, entonces no lo va a afectar. Al contrario, muchas gracias a usted. Ahora sí parece que ya no hay ninguna otra duda. Nos despedimos y muchas gracias a todos. Avances profesional.